Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos de nuevo a las Sports Talks de Impulsing. Hoy tengo el placer de saludar a Mikel López Gea, director de Palco 23, el diario de noticias económicas de la industria del deporte. Mikel, encantado de tenerte con nosotros y muchísimas gracias por sacar un ratín. Hola, ¿qué tal? Pues Es muy raro estar a ser el entrevistado en vez de entrevistar. bueno, esta vez los roles se intercambian. Para quien no lo conozcan todavía, que dudo mucho que haya alguien en España que quiera trabajar o trabaje en la industria del deporte y no conozca a Palco 23, pues Palco 23 es un diario económico de noticias deportivas, pero más que lo cuente yo, me gustaría empezar esta entrevista preguntándole a Mikel, ahora hablaremos de Palco y muchísimas cosas más, pero Mikel, ¿qué es para ti el periodismo deportivo enfocado desde el ámbito más profesional del deporte, ¿no? Claro, bueno, lo que iba a decir es que no es periodismo deportivo en sí, sino es periodismo económico aplicado al deporte, que significa que todo cambia un poquito. No sé si me explico lo que quiero decir. En todo caso, nuestro objetivo es hacer un periodismo económico que contribuya positivamente en la economía, pero en este caso en el sector del deporte, ayudando, por ejemplo, a que el sector sea transparente y conseguir visualizar lo que se hace bien tanto dentro como fuera del sector. Pues ahí tenemos la primera respuesta que nos marca un poco la dinámica a seguir. Es decir, ¿un periodista deportivo podría trabajar con vosotros? ¿O busquéis más un enfoque de un periodista más formado en el ámbito económico con pasión por el deporte? Depende totalmente. A priori un periodista deportivo sí, porque básicamente es muy difícil encontrar periodistas económicos que tengan experiencia en el sector del deporte. Vamos, no hay. Normalmente cuando una persona entra en nuestro medio de comunicación, en nuestro grupo que es Cinnamon News, lo que hacemos siempre es formarle y darle una formación, porque la verdad que nosotros dentro del periodismo somos la especialidad de la especialidad de la especialidad, no somos únicos. Y más sobre esa autenticidad, ¿no? Sobre esa exclusividad de ser un diario enfocado en noticias económico-deportivas. ¿Qué de importantes son las fuentes, ¿no? Porque en el periodismo deportivo todos sabemos la importancia de las fuentes, pero en un periodismo como tú defines más orientado al ámbito económico que se especializa en la industria del deporte, ¿es tan importante el tema de las fuentes? ¿O cómo planificáis toda esa información que leemos todos en el día a día? Bueno, a ver, aquí tenemos que tener en cuenta, sí, las fuentes obviamente son muy importantes, tener obviamente fuentes en todos, pues, como un periodista deportivo tiene que tener sus fuentes, pues aquí es lo mismo, solo que en este caso no hablas con jugadores, sino que hablas con directivos y con empresarios del sector, es la gran diferencia. Nosotros en muy raras ocasiones, por no decir casi nunca, no hablamos de jugadores, por lo tanto muchas veces un jugador que podría ser una fuente, podrías entrevistar a un jugador, en este caso no es nuestro caso. A diferencia de nosotros, por ejemplo, nos enfocamos mucho más en las estadísticas, también en estudios que se pueden hacer tanto a escala nacional como internacional, así como todos aquellos indicadores macroeconómicos nacionales que en muchos casos se pueden también, y siempre hay del sector del deporte. Muchas veces sí que hay una falta de ciertos datos en el sector porque le faltan sus cosas, pero sí que es verdad que por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística tiene pues, sus datos de deporte. Uh-huh. O sea, digamos que el objetivo de Palco es ser una herramienta para el sector, más que un canal de comunicación, pero que a la vez sirva de herramienta, no solo un canal informativo dentro de la industria. Somos una herramienta para el sector. Al final nuestro objetivo es ser un poco unos guías para el sector. Es decir, nosotros buscamos que un directivo no tome una decisión así a ciegas
sin saber nada. Al final nosotros intentamos dar un contexto, donde operar y que se pueda inspirar tanto en ejemplos nacionales como en ejemplos internacionales, como en sus competidores. Al final, pues lo que queremos dar es un conocimiento general y por eso también es esencial tener una cosa que aún hay que trabajar mucho en el sector, o de trabajar bastante, hemos mejorado mucho, pero hay que hacer énfasis, que lo mencioné al principio, en este concepto de la transparencia y también en el buen gobierno, que son dos conceptos que nos gusta, que me gusta insistir reiteradamente. Y sobre esta herramienta es muy interesante porque estáis dando de alguna forma datos, información para seguir profesionalizando el sector y que se vea el deporte de una forma mucho más profesional y que, como tú bien dices, pues la parte corporativa del deporte en este caso se pueda nutrir, ¿no? Pero ¿sobre qué temas habláis? Es decir, para alguien que, por ejemplo, nos está escuchando por primera vez, para otras personas que también nos conocen pero quieren indagar más, ¿sobre qué temas gustan más o qué temas ayudan más al lector? Fitness, gimnasios, clubs, competiciones, tenéis muchas categorías. Mira, pues te iba a decir que uno de nuestros temas estrellas es el fitness, que obviamente opera hablamos que es totalmente distinto a las competiciones o a los clubes de fútbol y de todos los deportes, pero también tenemos, digámoslo así, la parte del fitness, que es una parte con mucho peso dentro del sector del deporte, que muchas veces casi es como un medio paralelo. Y en esa estructura que habláis, pues eso, de fitness, como hablamos, de clubs, competiciones, también producto, material deportivo, ¿cómo estructuras tú tu equipo? Es decir, de material deportivo. ¿Cómo estructuráis el equipo? ¿Hay redactores? Si alguien quiere trabajar con vosotros, ¿qué tendría que ser un redactor? También gente de ventas, porque como cualquier negocio hay que monetizar. Sí, voy a resumirlo para explicar cómo funciona Palco 23. Palco 23 es un medio de comunicación que forma parte del grupo Cinnamon News. Cinnamon News es un grupo que tiene 4 medios de comunicación actualmente. Modaes.es, el primer medio del grupo, que habla del negocio de la moda. Planta 12, que habla del negocio de la salud. Y Eje Prime, que habla del negocio del sector inmobiliario, y además de Palco 23, especializados en el negocio del deporte. Formamos un equipo y especialmente actualmente Palco 23 está formado por cuatro personas, pero es verdad que nuestra estructura es de compartir muchos recursos con los otros medios. Tenemos, por ejemplo, el departamento de producción, el departamento comercial, el departamento de diseño, departamento de informática. Todo esto está compartido para todo el grupo. Entonces, sobre todo, tiráis de esos recursos, pero luego tenéis un equipo propio que está especializado en deporte, ¿no? O que les habéis formado vosotros y que son los que operáis en el día a día. Exacto. Pero también es verdad, por ejemplo, con el portal modaes.es pues compartimos también muchas informaciones, porque la moda deportiva pues también es un tema claro, muy relevante para ellos. Y que, claro, por ejemplo, Nike, Adidas, Puma, todas estas compañías, estas marcas internacionales, pues también tienen un peso muy destacado en el sector de la moda internacional. ¿Y cómo se planifica una semana en Palco 23? Porque yo tengo curiosidad, llegáis un viernes o un lunes a principio de semana, porque al fin y al cabo vosotros vivís en el día a día, todos los días tenéis actualidad, sí, todos los días tenéis que dar preferencia, pues, ¿no?, a las noticias más importantes o de actualidad. ¿Cómo estructuráis todo eso? Pues una parte muy importante del día, siempre desde el día, es todos aquellos temas que van surgiendo, que van saliendo, todas aquellas situaciones que hay que escribir, todas las noticias que después se engloban para el día siguiente en un newsletter, pero que van saliendo durante el día. Y además hay una parte más de temas propios que también vamos trabajando, vamos planificando semana a semana, pues también pues una parte para los temas que son generales, digamos, de todo el sector, desde el día a día, de la inmediatez, digamos así. Pero por otro lado hay otros temas también que desde análisis, desde entrevistas, desde bueno, pues todos los temas de entrevista con a
empresas del sector, pues también que son para abrir este newsletter, pero para hacer esta otra parte, digamos, del día a día. ¿Y tenéis una estructura fija de temas y luego vais dando prioridad a lo que pasa en el día a día? Es decir, oye, todas las semanas tienen que salir 5 artículos de fitness, 4 de competiciones, o os vais adaptando, dando prioridad a cada tema. Va en función de la actualidad. Esto en periodismo no se puede planificar. Va en función de la actualidad, completamente. Pues eso es muy interesante para nuestros oyentes, para si hay alguien que quiere saber cómo se trabaja en un periódico económico deportivo, pues que tenga claro también que la actualidad como en todos los medios, la actualidad es quien manda. No, normalmente. Nosotros sí que es verdad, quizás sí podemos tener un poco más de margen, porque, por ejemplo, no tenemos que estar pendientes de los resultados del fin de semana, aunque es verdad que si un equipo de fútbol pues arrastra muchas derrotas, esto repercutirá en la directiva. Pero bueno, a priori esto no nos afecta tanto y tenemos un poco más de margen en este aspecto. Y toda esta evolución, cuando empezó Palco, ya hace unos años, ¿pronosticabais o la visión era convertiros en los que sois a día de hoy, un referente en las noticias económico-deportivas? ¿Siempre ha sido la misma? ¿Hacia dónde va Palco? Hombre, nuestro futuro siempre está en el crecimiento. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir llegando a los sitios donde no hemos llegado ahora. Siempre hay margen para crecer. La economía del deporte es un sector pequeñito, pero hay margen aún de maniobra. Podemos seguir creciendo, podemos hacer más proyectos, podemos llegar más lejos. Otros países a lo mejor. Llevamos una trayectoria. Otros países, poco en España. De momento no. De momento en nuestra hoja de ruta está España. Moda es nuestras comunidades de Moda es una versión en Latinoamérica. Hombre, quién sabe, pero de momento la directiva de Palco 2023, los editores, aún no han tomado esta decisión. De momento puedo decir que no está en la hoja de ruta de Palco, de momento. De momento, te estaba intentando robar una exclusiva anticipada de aquí a unos años. La vida da muchas vueltas y el negocio del deporte da muchas vueltas, pasan muchas cosas. También. Y oye, Miquel, por ir acabando, entonces, si tú, por ejemplo, tuvieses a un estudiante de periodismo ahora mismo delante y estuviese debatiendo entre hacer periodismo deportivo o periodismo, ahora que han escuchado y que están escuchando este podcast, económico ligado a la industria deportiva, ¿cómo convencerías para que se fueran contigo en vez de irse con marcas o el sport? ¿Qué es lo bonito de este área? Bueno, digamos ¿qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito de trabajar, por ejemplo, en una empresa como Palco, que toca más la parte corporativa del deporte? Claro, yo puedo entender que estar ahí narrando un partido del Barça en el Camp Nou con todo el ambiente tiene su emoción, es verdad, pero aquí al final llegas a unos sitios, llegas a unos aspectos del deporte que difícilmente tocarás en otros medios de comunicación. Es decir, aquí no tienes al jugador, pero tienes al directivo, y esto también tiene su encanto. Además, pues estás haciendo un periodismo diferente, estás haciendo unos contenidos diferentes y que además al final acaban teniendo mucha relevancia. Y que es, al fin y al cabo, no olvidemos que en el mundo del fútbol es un poco paradójico, ¿no? Porque los 25 jugadores, en este caso mencionas el ejemplo del Camp Nou del Barça, los 25 jugadores de la primera plantilla no podrían tampoco tener toda la difusión y el protagonismo que tienen sin todo el equipo corporativo que hay detrás, ¿no? Que es quien toma luego las decisiones. Pues claro, al final esto es así. Al final, si el Barça ahora mismo no estuviera con unas políticas para poder fichar, para poder tener una masa salarial, para poder tener margen de maniobra, pues hombre, al final no se pueden hacer estas noticias, efectivamente. Si no hay
si no hay directiva, no hay jugadores. Pues No ahí hay queda club, no hay eso. nada. Ahí queda eso y uno de los grandes unique selling points de Palco. Y por último, Mikel, siempre acabamos este podcast preguntando a nuestro protagonista, en este caso a ti, ¿qué le dirías al Mikel de hace 10 años? ¿Se imaginaba estar al frente de un Palco 23, siempre ligado a la industria del deporte, ibas por otros lados? Yo le diría, Mikel joven, eres más tonto que el Mikel de hoy, pero yo soy más tonto que el Mikel de mañana. Pues te lo agradecemos, siempre hay margen para el crecimiento, ¿no? Por lo que entendemos por tus palabras. Pero bueno, yo no diría tonto, sino diría a lo mejor con menos información y menos experiencias, ¿no? Bueno, al final, cuando tienes hace 10 años, hay cosas que antes no veía que ahora doy por básicas y que sí que veo. Es que la experiencia al final, pues acabas aprendiendo en la vida del periodista, pero supongo que aún queda mucho margen por aprender. Al final hay margen aún. Mucho. Totalmente, siempre. Mientras haya Siempre motivaciones margen, y retos, ¿no? Hay margen de todo. Fenomenal. Exacto. Pues oye, Mikel. Sí, perdona. Sí, ¿vas a decir perdón? No, que esto, que hay margen mientras haya periodismo, aquí está el margen. Fenomenal. Pues oye, Mikel, simplemente agradecerte que nos hayas acompañado hoy en las Sports Talks de Impulsing, agradecértelo enormemente y pues bueno, a vosotros. Esperamos que en el futuro también puedas volver. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Mikel, nos vemos. Venga.